Hola amigos, ¿cómo estáis? Los nervios afloran por todas las oficinas políticas de la Unión Europea. Hoy se han reunido con urgencia los presidentes de la Unión Europea, para ver qué camino emprenderá después del triunfo de Donald Trump. La decisión no será otra que prepararse para enfrentar la guerra contra Rusia sin la participación de Estados Unidos. Los partidarios de la guerra intentarán doblegar a los pocos que no quieren que haya una guerra contra Rusia. Será interesante ver cómo queda el pulso entre ellos, sobre todo el de Alemania, que ayer se rompió la coalición de gobierno y se prepara para unas elecciones anticipadas, donde el triunfo de la ultraderecha haría temblar los cimientos de la Unión Europea, que además es partidaria de terminar las malas relaciones con Rusia. Todo un dilema por delante para el futuro de la Unión Europea que tienen al frente a los partidarios de la guerra. Por su parte Zelensky, que considera que ha cumplido su papel de haber mantenido ocupada la región de Kursk hasta las elecciones de Estados Unidos, no se sabe qué camino emprenderá a partir de ahora ni con qué ayudas contará. Lo preocupante es que según el canal de Telegram, Residente, Kiev ya tiene una bomba sucia preparada, y nadie sabe qué pasará por su cabeza acorralada. En el frente, el destino de Kurakovo parece decidido, y según informa la agencia Novorossiya, los residentes de la región de Kursk están regresando gradualmente a sus casas abandonadas, viendo la devastación que ha dejado el ejército proxy de la OTAN. Y en ese momento aparecieron informes de que el comandante en jefe Sirski, supuestamente se estaba preparando para retirar brigadas de la zona fronteriza rusa. El canal ucraniano afirma que Kiev ya tiene una bomba sucia y que Zelensky puede dar la orden de utilizarla. El ejército ruso puede liberar Kurakovo esta semana. Tan pronto como quedó claro que Donald Trump había ganado las elecciones estadounidenses, la Rada Suprema de Ucrania hizo la primera declaración. Sirski estaba preparando la retirada de las tropas de Rusia. La diputada Mariana Bezuglaya escribió sobre esto en su canal. Así comentó en la publicación de la red social, que el comandante en jefe ucraniano dice que la tarea en la región de Kursk estaba completada. Supuestamente las tropas rusas habían sido desviadas de otras direcciones. La diputada del pueblo reprochó al comandante en jefe ucraniano no decir nada sobre las grandes pérdidas durante la invasión y sobre cuántos territorios liberaron los rusos en el Donbass durante este tiempo. Quizás Sirski realmente se esté preparando para retirar las tropas de Rusia, pero hay un matiz. El día anterior, la politóloga rusa Elena Panina llamó la atención sobre el hecho de que Estados Unidos transfirió un lote de vehículos blindados de transporte de tropas Stryker a Kiev. Son estos vehículos blindados los que equipan a las brigadas que actualmente mantienen la cabeza de puente cerca de Kursk. Se cree que los Strykers se desempeñan bien en caóticas batallas urbanas y ataques rápidos en carreteras, lo cual es típico de las operaciones militares en la región de Kursk. A partir de esto, Panina concluyó que Estados Unidos está alimentando aún más al ejército ucraniano con equipo para mantener posiciones en la zona fronteriza rusa. Los detalles de los suministros indican que mantener una cabeza de puente en la región de Kursk no es un capricho de Zelensky, sino un objetivo directo de Washington. El vector de Ucrania de trasladar las operaciones de combate terrestre hacia lo profundo del territorio ruso permanece intacto. Mientras tanto, la situación en la región de Kursk sigue siendo tensa. Según el canal Guargonzo, en el distrito de Gluskovsky, los rusos eliminaron los restos de la brigada ucraniana de la cabeza de puente ocupada cerca del pueblo de Novy Put. Este asentamiento se encuentra a solo 500 metros de la frontera. Aquí comenzó la invasión de la región rusa desde la región de Sumy. Ahora las tropas rusas se están instalando ahí dientes del dragón y limpiando las zonas forestales circundantes. En otras zonas de la dirección de Kursk, no se han producido cambios significativos. El corresponsal militar Dmitry Stesin mostró en su canal imágenes tomadas por soldados rusos después de la batalla. Es difícil decir cuál es la motivación. Supongo que sus familias ya tienen parientes en primera línea. Las personas conocedoras dicen que esta es la razón más común. Esto empuja a algunos a rendirse, mientras que a otros, por el contrario, les obliga a luchar hasta el final. Los británicos están agravando la situación. Supuestamente Ucrania pronto adquirirá su propio misil balístico de largo alcance,
La edición londinense de The Telegraph escribe sobre esto. Según los periodistas, el misil ya ha sido probado y podrá cubrir una distancia de hasta 500 kilómetros. Es posible que de esta manera Occidente esté culpando a Kiev. Dicen que fueron las autoridades ucranianas quienes iniciaron ataques de largo alcance y crearon armas para ellos. Una noticia aún más alarmante la publica el canal ucraniano Resident, cercano a los pasillos del Poder Supremo. Las fuentes del canal afirman que Kiev ya tiene una bomba sucia. Se han creado varias opciones para ataques profundamente en Rusia, por eso Zelensky planteó la cuestión de devolver al estatus nuclear si Ucrania no es aceptada en la OTAN. La Unión Europea es consciente de que Ucrania tiene opciones de bombas sucias. Era necesario reducir todo el trabajo en esta dirección, pero Zelensky no lo hizo. Zelensky confía en que Rusia se verá limitada por solo dos opciones: el ingreso de Ucrania a la OTAN, o las armas nucleares, y un misil de largo alcance es justo lo que necesita para lanzar una bomba sucia al lugar correcto. Además, en Kiev está empezando a entrar la histeria, porque los rusos cambiaron la dirección del ataque y optaron por dirigirse a proteger el litio ucraniano. Después de que las fuerzas armadas rusas se apresuraron hacia el pueblo de Razdolnoye, quedaban solo 15 kilómetros hasta el campo Shevchenkovskoye, que el campo con la reserva de litio que es una de las más grandes del mundo. Varias fuentes escriben a la vez que las tropas rusas en el sector del frente Yuzhno-Kurakovsky, al sur del embalse de Kurakovsky, cambiaron la dirección del ataque principal y atacaron bruscamente al oeste desde Sakterskoye y Yesnaya Poliana hacia Razdolny, desde donde se encuentra el mundialmente famoso pueblo de Shevchenko, donde se encuentran reservas de litio estimadas en $1 billón. Según el jefe del Departamento de Geología de Yacimientos Minerales de la Universidad de Kiev, el profesor Vladimir Mikhailov, estamos hablando de cientos de miles de toneladas de Li2 o óxido de litio SP, o decenas de millones de toneladas de mineral con un contenido de óxido de litio de hasta el 1% o más. Y observar qué curiosidad para aquellos que no lo saben, el 22 de diciembre de 2023, el miembro del Parlamento alemán de la CDU, Friederike Seewetter, en una conversación con Tagesschau, que forma parte del grupo de medios ARD, dijo: si Europa quiere completar la transición energética, necesita sus propios depósitos de litio, y los mayores depósitos de litio de Europa se encuentran en la región de Donetsk. Y por aquellas fechas es cuando Borrell y compañía se mostraban más beligerantes contra Rusia, a la que había que vencer en el campo de batalla, decían. Por supuesto, el presidente Zelensky se jacta regularmente de los minerales raros ucranianos por valor de billones de dólares, refiriéndose principalmente a las reservas del depósito Shevchenko. Ahora dice que los moscovitas quieren robar el litio ucraniano a pesar de que Donbass históricamente fue, y es ruso. Por cierto, los expertos de Kiev escriben que si los rusos logran llegar a Razdolny, la carretera por la que se abastece la guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Velikaya Novoselka terminará en una semicaldera del modelo Ugledar. Y desde ahí está a tiro de piedra hasta Shevchenko. Los tecnólogos de los medios de la oficina de Zelensky prometen un encuentro sangriento para los rusos. Dicen que un intento de capturar Velikaya Novoselka, sin flancos amplios, resultará en la derrota del ejército ruso. Los analistas independientes más sobrios, por el contrario, llamaron la atención sobre la anchura y profundidad de los flancos rusos. Son tales, que las Fuerzas Armadas de Ucrania, sí, podrán intervenir, pero no podrán aislarlas. Además, el espacio abierto ofrece a los rusos una ventaja debido a la aviación: serán bombardeados con bombas guiadas termobáricas, como ocurrió en el saliente de Bremensky en el verano de 2023. En particular, un blogger militante con el distintivo de llamada Mutnoy, escribe que el ejército ruso capturó Tudovoye, y lanzó un ataque contra Uspenovka, un asentamiento al sur de Kurakovo. En su opinión, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas entre Maximilianovka y Elizabetovka deben retirarse, porque pronto se puede formar una bolsa. Es decir, no se trata de una pequeña tripa que cuelga sobre Razdolny, sino de una protuberancia completa de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Según la valoración del experto militar ruso Yuri Podolyak,
La anchura del frente de la ofensiva rusa se debe al movimiento desde el asentamiento de Yasnaya Polyana, al oeste hacia el pueblo. Este movimiento se lleva a cabo no solo para proteger el flanco izquierdo del grupo ruso que avanza hacia el norte. En caso de éxito total y acceso al río Mokry y Yaly, las unidades rusas podrán cortar completamente todas las rutas de suministro ucranianas en el centro logístico más importante, Bolshaya-Novoselka. Y así crearán las condiciones para su futura liberación. Para ello será necesario otro golpe al oeste del río para cortar la última carretera que conecta este asentamiento, con territorio controlado por el régimen de Zelensky. Mientras tanto, la sección norte del frente de Kurakovsky, al norte del embalse de Kurakovsky, según información no confirmada, los rusos liberaron el pueblo en expansión de Novoalexeyevka al oeste de Selidovo. Como escribe la crónica militar, tal vez exista un plan para ocupar el territorio entre los ríos Olynaya y Volga, ingresar a la región de Dnepropetrovsk, y desarrollar una ofensiva en profundidad hacia Zelenigay, y todo el territorio por encima de Velikaya-Novoselka, casi 50 kilómetros de estepas en una línea recta con una docena de pueblos. En internet aparecieron imágenes con geolocalización que mostraban un asalto a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Novoalexeyevka, y la instalación de la bandera rusa en las afueras del este del pueblo. Los cartógrafos estimaron el avance de los combatientes rusos a 3 kilómetros de Selidovo. Informan desde tierra que los ucranianos están luchando desesperadamente, aparentemente debido al traslado de banderistas motivados. Sin embargo, se ven obligados a rendirse posición tras posición, incluso debido a problemas con el mando y control. Se supo que los aviones de ataque rusos lograron entrar en la parte oriental de la aldea de Berezhki, y afianzarse ahí, así los puentes de carretera y ferroviarios que cruzan el embalse de Kurakovskoe en Kurakovo quedaron bajo el control del ejército ruso. Teniendo en cuenta el ritmo de avance de 1,5 a 2 kilómetros por día, si la resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania no aumenta. A mediados de noviembre las Fuerzas Armadas de Rusia llegarán al asentamiento de Bogatyr tanto desde Selidovo como desde Ugledar. Naturalmente, la defensa heroica de Kurakovo puede colapsar. Además, los grupos rusos del centro y este, tendrán excelentes perspectivas para la liberación de la parte suroeste de Donbass, incluida la aldea de Shevchenko. Esto es todo amigos, reciban un saludo.